El rock llegó a Colombia gracias a la radio y el cine. Una de sus primeras apariciones fue en el Teatro Cid de Bogotá, con la obra cinematográfica Rock Around the Clock, dirigida por Fred F. Sayers, donde el tema de esta película fue representativo en una producción de Richard Brooks, llamada Semillas de Maldad, expuesta en 1956 en los cines de Cali, causando gran alboroto en la sociedad por tener y promover comportamientos más rebeldes y extrovertidos en los jóvenes de esta época, dando inicio a lo que se podría considerar como el nacimiento de la cultura del rock. Este ritmo fue rápida y ampliamente distribuido en el país. Se crean los primeros grupos rockeros y rock and rolleros colombianos, siendo el rock and roll el antecesor al rock, movimiento musical que solo duró poco tiempo, con sus principales exponentes como los Teenagers y los Dead Boys. Los primeros pasos del rock nacional y de lo que lastimosamente hay pocos registros, como ocurre con tantas cosas en Colombia, datan de comienzos de los 60, donde se da la aparición de las primeras bandas de rock que marcarían esta generación. Sale a caminar con su soledad, a orilla del mar, se puede llorar. Los Tornados, The Speakers, The Silver Thunders, los Ampets, los Tits, los Flippers, entre otros, quienes empezaron su carrera musical haciendo covers de bandas británicas como los Beatles, Rolling Stones y The Animals, pero desarrollando su propio sonido con la mezcla más experimentada e innovadora. Al finalizar los años 60, el interés de la prensa por el rock empezó a decaer, lo que generó que algunas bandas dejaran de hacer música, ya que no les era rentable, los patrocinios eran cada vez menos y la industria privada se retiraba de este medio. Pienso que el rock clásico, ese que conocemos, no tiene ya posibilidad de resurgir en esta época. Y además pienso que no debería resurgir, porque siento que eso, revivir géneros clásicos tal cual como son, mata una de las bellezas más grandes de la música, que es que siempre está evolucionando y cambiando para hacer cosas cada vez mejores y para siempre fusionarse entre sí. Si el rock se considera un género olvidado, es completamente normal. Es entendible que las generaciones cambian, que las generaciones evolucionan, por lo tanto los géneros musicales también. Así como una generación muere, tristemente los géneros también. Entonces es completamente normal. No me da tristeza porque estamos en un momento histórico donde podemos acceder a una canción de 1950 como a una de este año. Entonces, así el género no sea el más escuchado en la actualidad, los fans aún podemos seguir disfrutando de las canciones. En los años 70, con la llegada del movimiento hippie a Colombia, hubo notorios cambios en el rock de la época, pues la música concebía nuevos matices e ideales del hippismo y se empezaron a hacer conciertos al aire libre. Por otro lado, se fueron integrando nuevos subgéneros. Los músicos colombianos empezaron a nutrir del garage rock y el rock progresivo, sumándose a esto el sonido del jazz y ritmos autóctonos del país. La radio también brindó espacios para el género durante su programación, especialmente la 1.020 AM e igualmente en la televisión en el programa Juventud Moderna, conducida por Alfonso Lizarro y Carlos Pinzón. Al finalizar la década, el interés y la popularidad del rock bajó, gracias a las estimaciones que había alrededor de esta cultura, haciendo que muchas bandas se fueran del país y continuar sus carreras en países como España, Inglaterra y Estados Unidos. No obstante, ocurrió todo lo contrario una década después, donde el rock tuvo un gran éxito, pues empezaron a ampliar los conciertos y los sellos discográficos iniciaron grabaciones con nuevas bandas. Los 80s fue una etapa que caló en la gran mayoría de la gente en Colombia, asociando dicho momento cuando le hablan del término rock, impulsados además por la radio de la denominación rock en español. El evento Concierto de Conciertos en Bogotá, celebrado en 1988 con rotundo éxito, esta época se caracterizó por la llegada del rock pop, donde los grupos y personas hispanohablantes empezaron a tener más relevancia en el mundo de la escena musical. Algunos de los íconos musicales que más sobresalieron fueron Soda Stereo, Charly García, Los Prisioneros de Chile, Miguel Mateos, Los Toreros Muertos y Enanitos Verdes. Sin embargo, la historia social de Colombia no pasó desapercibida durante la trayectoria del rock colombiano, pues el cartel de Medellín tuvo una gran relevancia y atención por parte de la prensa durante esta época. A causa de la violencia y el homicidio en masa que ocasionó, generando en los conciertos, comenzaron a ser cancelados, y con esto la desaparición de nuevos grupos que se quedaron en un estado de inactividad siendo olvidados. Bueno, para entender esta relación entre el rock y, digamos, el proselitismo político, yo recomiendo
pues dos textos muy buenos. Uno es el de la filósofa y politóloga Hannah Arendt, que es un texto donde ella hace un análisis jurídico y político a lo que se llamó el movimiento del Little Rock a final de los años 50 en Estados Unidos, que fue un movimiento que tuvo un grado, digamos, de proselitismo, de difusión política mediante pues este género musical, pero principalmente buscando evidenciar las desigualdades sociales, legislativas, jurídicas y políticas que tenían muchos de los afrodescendientes en los años 60 en Estados Unidos. También hay que recordar que muchos de estos géneros contemporáneos de música han sido géneros que han estado marcados por, digamos, una tendencia muy política, por ser géneros que tienen una imbricación con lo político muy fuerte. Como por ejemplo muestra de pronto el señor Theodor Adorno en su famoso Tratado de la Estética. Entonces sí, digamos que actualmente no creo que tenga el rock un carácter de proselitismo político, pero sí que durante los años 50 y 60 en Estados Unidos sí llegó a tener un compromiso o un grado, digamos, de difusión social muy grande. Bueno, pues si lo miramos en términos económicos y en términos de mercadotecnia, pues yo diría que entre los años 80 y 90 es donde prácticamente hay un boom económico y un boom difusivo de este género. No en vano muchas de las bandas casi, digamos, más importantes o más significativas que aún quedan hoy en día y mueven bastantes digamos, seguidores, siguen siendo bandas que se conformaron principalmente entre los años 80 y 90. Pues si tuviera que definirlo ahora mismo, diría que es un género anacrónico, un género de hipermercadotécnico, y diría que es un género de sensibilidad muerto. Tiempo después, para los años 90, el rock colombiano vive una explosión de bandas que serían reconocidas tanto en medios masivos como en la sociedad común. Emergen Parabellum y Reencarnación, dos de los representantes del metal en Medellín, igualmente que Kraken y Masacre. Por Bogotá, Minga, Mital y La Pestilencia, sin contar grupos de ciudades como Pereira y Bucaramanga. Demostraron uno de los últimos alientos y frescos profílicos del rock nacional. Bandas como Distrito Especial y luego el boom de Aterciopelados y por supuesto la icónica Ultraje. Entre otras no menos importantes que dejaron una enorme huella que hoy se recuerda con nostalgia. Sí, yo pienso que, y sobre todo aquí en Colombia, ahora con esta situación que estamos atravesando a nivel social, en donde canciones muy representativas de, por ejemplo, Los Prisioneros, Tren al Sur y otras canciones que también lo identifican a uno dentro de la lucha por sus derechos, que siempre han estado allí presentes, las canciones, la música protesta como tal. En 1995 se realizó el primer festival de Rock al Parque y tiempo después, en 1998, este fue considerado el festival más asistido en Hispanoamérica, siendo el evento que permitió impulsar a muchas bandas locales que se fueron desarrollando junto a bandas de pop y metal al mismo tiempo. Ya en los 2000 el auge se mantuvo gracias a los medios masivos, eran más accesibles para la audiencia, al igual que la grabación y difusión de discos. Para los músicos, pues ya había disqueras independientes que contaban con equipos óptimos para producir nuevas propuestas. Aterciopelados, Equimosis, Juanes y Shakira pasaron por una buena época que tiempo después se convertirían en bandas y figuras reconocidas a nivel mundial. Durante esta década también se crearon los premios MTV y los Grammy Latino. Para la industria musical, el rock ha sido un género caracterizado desde sus inicios por tener una actitud liberalista, rebelde, poco indulgente y muy enérgica. Inició con fuerza gracias a la influencia y popularidad que venían obteniendo en otros países. Sin embargo, revistas y medios impresos con loables e interesantes propuestas fenecieron en el intento por falta de apoyo, mientras los grandes medios también fueron perdiendo el interés, como la extinta Página del Rock. Pero no se debe generalizar, pues aún hay quienes continúan batallando porque se exponga esa cultura en sitios independientes, en entidades públicas o en una simple red social. Algunas localidades en Bogotá abren sus espacios a las bandas locales para tocar regularmente y difundir esta cultura a través de sus emisoras o ciertos sitios en internet, al igual que programas especializados en universidades y contadas publicaciones independientes. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor, socio
y fundador de Salas de Ensayo 440. ¿Qué nos impulsó a nosotros a crear 440? Un espacio que necesitaba la ciudad de Cali para crear música, para realizar todas las actividades musicales, video musical, producción musical, algo que le hacía falta mucho a esta ciudad, ¿vale? Apoyando siempre la cultura, apoyando siempre el talento de toda la gente que desea, ya sea gente aficionada, gente profesional, artistas y de muchas más cosas. Aparte de eso, crear un espacio donde podamos apoyar eventos, podamos apoyar muchas cosas maravillosas relacionadas con la cultura en la ciudad de Cali y que puedan llevarse a cabo algunas cosas que no se podían realizar anteriormente. Hoy en día, a pesar de la inmensa adaptabilidad y supervivencia que tuvo el rock, a través de los años, su popularidad ha sido opacada por el reggaetón y el género urbano en general, llegando a convertirse en uno de los géneros producidos a nivel local menos populares en la actualidad, pues ahora solo se tiene dos grupos relevantes en el país, Margarita Siempre Viva y Nicolás y los Fumadores. Irónicamente, el rock en Colombia comenzó a decaer en la misma década que fue a su mayor auge, debido a que comenzaron a salir sus géneros más agresivos y las radios colombianas decidieron quedarse con el rock suave. Aún así, el género no desaparece del todo en la industria, prevaleciendo sobre todo en los corazones de sus amantes y fanáticos, quienes sin importar el tiempo que haya pasado o todos los géneros que se puedan existir actualmente, continúan apoyando el rock y sus representantes musicales.